Bienvenidos al club. ¡49 horas nos quedan para que se acabe el año 2023. Y pensabais que no iba a haber más NBA Adictos. ¡Error! Aquí estamos para cerrar el año. Y es que hoy viajamos en el tiempo. Bueno, no exactamente, pero ya sabéis, el especial de Navidad fue el 571. Hoy haremos el 570. Y es que os prometimos traeros el último retrovisor del año y hoy venimos con él, más vale tarde que nunca. Ya sabéis, con el gran Óscar Villares. Aquí comienza el capítulo 570 de NBA Adictos. Don Óscar Villares, felices fiestas. Hola Manu, buenas noches. Estamos bien. Recuperándonos todos de estos contratiempos que surgen en la vida, que de vez en cuando nos dan algún disgusto, pero aquí dispuestos a dar batalla otra vez. Hay que decir que ya os habíamos explicado que íbamos a hacer el retrovisor y luego iría el especial de Navidad. A última hora, pues un imprevisto familiar de esas cosas que pasan, pues hizo que Óscar no pudiera, así que lo aplazamos. Claro, hay gente que enseguida nos decía, pero os habéis equivocado, habéis pasado del 569 al 571. Bueno, no es que nos equivocáramos, es que el 571 lo habíamos grabado antes de cuando íbamos a grabar el 570, así que nos ha quedado así. Pero estamos en familia, sabemos que todo el mundo lo va a entender, a todos nos pasan este tipo de cosas. Luiti Gaditano nos dice feliz Navidad y feliz año, igualmente, Luiti. Pues eso, nosotros hoy vamos a hacer ese 570, vamos a hacer ese retrovisor que os teníamos pendiente, vamos a hablar del gran Lamar Odom. Y ya sabéis, siempre que sacamos el retrovisor, llamamos a nuestros amigos de Pearl Jam. A lo Bill Simmons. Sacamos a Pearl Jam para que nos haga la entradilla. Porque hoy vamos a hablar de, porque ya sabéis que aquí en el retrovisor vamos intercalando y a veces nos vamos un poquito más atrás, a los 60, a los 70, a los 80. Tendremos que hacer cositas de los 50 también. También, con el DeLorean vamos a donde sea, no haga falta. Pero hoy nos quedamos un poquito más cerca. Hoy nos quedamos con un jugador que quizás los más jóvenes no lo vieron, porque lo mejor de Lamar Odom lo vimos hasta 2011, aunque su carrera se prolongó un poco más. Pero ahora hablaremos de ello. Pero ese traspaso a Dallas terminó con su carrera, aparte de una desgracia personal. Pero sí que vimos los que ya tenemos una cierta edad, es decir, todos los que tengan, yo creo que de 25 para arriba van a recordar muy bien a un jugador como fue Lamar Odom, al que todos recordamos por estar en esos Lakers de los 2 anillos con Pau Gasol, con Kobe Bryant, Phil Jackson y compañía, pero que antes había estado en los Clippers y que antes había sido toda una figura, porque es uno de esos jugadores que llega ya con nombre a la liga, aunque llegara muy jovencito, y con una historia, Óscar, casi diría espeluznante desde pequeñito. Sí. A ver, ese es el perfil de jugador cuya infancia y adolescencia va a condicionar el resto de su vida y el resto de su trayectoria, ¿no? Y que
aunque hemos disfrutado de su talento, es un jugador que nunca logró alcanzar ese potencial que tenía dentro, pues por esa serie de demonios personales que llevaba y por una serie de decisiones erróneas que va encadenando a lo largo de su carrera. Pero bueno, al fin y al cabo, sí que nos dejó muestras de ese talento que llevaba pues durante algunas fases de su carrera, ¿no? Y como Ujú. no coronado con esos 2 anillos de los Lakers. Ujú. Hay que hablar que Lamar Odom es nacido en el barrio de Queens, en la zona de South Jamaica, en Nueva York, y su vida empieza complicada desde el principio, con un padre, Joe Odom, que era adicto a la heroína, y una madre, Kathy, que murió de cáncer, creo que cáncer de colon, Sí, cáncer de colon. cuando él tan solo tenía 12 años. Eh, Exactamente. a esa edad se va a vivir con su abuela y su abuela se muere 8 años después. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Además, su padre, pues eso era, que era un hombre muy querido allí en su barrio, pero es de estas víctimas de la guerra del Vietnam que se hace adicto a la heroína en ese conflicto bélico, como muchísimos jóvenes que fueron a aquella tragedia, a aquella desgracia de guerra que hubo. Y entonces, claro, todo esto produce una serie de traumas en la Maradona, una herida abierta que no cicatrizada que le dejará secuelas, ¿no? Él al Ujú. principio pues se refugia en el baloncesto, se refugia en el baloncesto, en los playgrounds, y allí sí que es verdad que desarrolla unas habilidades para las que él tenía facilidad, un don, en él era algo innato, ¿no? Nunca destacó por su ética de trabajo. O sea, y poquito a poco se fue haciendo un nombre en esas calles de Nueva York, unas calles de Nueva York donde no es fácil sobrevivir, es una jungla de asfalto donde para sobresalir tienes que ser muy, muy bueno. Y la Maradón, pues además empezó a destacar por un manejo de balón y una visión de juego casi impropias de un jugador de su altura en aquella época, ¿no? Ujú. Él empieza a jugar en high school, en Chris the King High School, que está a unos 15 kilómetros de su hogar, y desde muy jovencito ya se hace un sitio en el equipo y según van traspasando las temporadas, según van transcurriendo las temporadas, empieza a jugar y empieza a desarrollar sobre la cancha y a trasladar ese talento que lleva encima y en muy poco tiempo se hace un nombre en la ciudad de Nueva York, ¿no? Ujú. Hay que decir que él luego fue una estrella en el instituto y estamos Sí, hablando de una época donde se podía pasar directamente del instituto a la sí, NBA. efectivamente. Y es curioso, es una historia que yo me enteré con el fallecimiento de Kobe, ¿no? Que contaba la mano Dom que estuvo pensando seriamente dar el salto desde el instituto y que fue una charla con Kobe la que le convenció de que no estaba listo todavía para la NBA y que necesitaba al menos un año en la universidad y por eso acaba en la Universidad Sí. Nevada Las Vegas. Sí, porque Odom coincide en el campus de Adidas. ABCD de Sony Bácaro, que Ujú. era un campus de Adidas, patrocinado por Adidas, que también llevaba, pues lograron reclutar a Tracy McGrady, al propio Kobe y a algún jugador más. Perdona que te corte, porque estos días está siendo precisamente actualidad. La última campaña de Nike relacionada con Kobe, con la línea de Black Mamba, una de las imágenes que salen de Kobe es precisamente con unas Adidas. Y es esa Ujú. imagen mítica cuando Kobe tiene una fractura, está con la mano derecha escayolada y se hace con una habitación en el centro de entrenamiento de los Lakers y en pijama, porque es un chándal, pero era su pijama y con sus zapatillas Adidas está tirando con la mano izquierda Con la mano y pues izquierda, sí, señor. esa Mamba mentality, ¿no? Pues es parte de la campaña de Nike, pero hay que recordar que Kobe era un atleta de Adidas hasta que pues Adidas le hace una zapatilla que no le gusta nada, él se queja y Adidas le dice, pues mira, esto es lo que hay. Y entonces él acaba yéndose a Nike ya, no por el dinero, sino porque en Nike le dicen, venga, te dejamos que la diseñes tú. Y de ahí, Sí, pues eso. Hay que recordar que a día de hoy más de la mitad de jugadores de la NBA utilizan Kobe's. Son las zapatillas más sí. utilizadas por los jugadores profesionales y de hecho hubo ahí una especie de crisis con el tema de los derechos cuando no llegaron a un acuerdo
Vanessa Bryant para renovar, que no podían vender más Kobe. Y había gente como DeMar DeRozan, por ejemplo, absolutamente desesperados y pagando $10.000 por un par de zapatillas de las Kobe para poder usarlas en los partidos, ¿no? Porque la gran colección que tiene, pues se le estaba gastando. Perdona que No. Que recordado me parece muy interesante también esto. y Sí, porque todos tenemos ahora asociado a Kobe a eso Nike, es. y hay que recordar que él empezó con Adidas Sí. y era prácticamente su atleta enseña. Sí. Es que aparte, la Maradona, recordamos que es una generación en la que, como muy bien has dicho tú, empezaban a saltar ya desde el instituto. Y era una generación que son los primeros en los que empiezan a explotar en estos torneos de verano, no en high school, sino en verano, estos torneos que muchos eran auspiciados por grandes marcas que pretendían buscar su filón, ¿no? Su joven filón y esa joven estrella de la que poder aprovecharse desde muy jóvenes. Y también es ahí donde la Maradona se va haciendo un gran nombre, ¿no? Incluso en estos torneos veraniegos llega a coincidir con Ron Artest, con Elton Brand, forman parte del mismo equipo. Incluso llega a jugar para Gary Charles, que Gary Charles era el entrenador del equipo más prestigioso que había de estos torneos veraniegos. Tanto Gary Charles como Sonny Vaccaro, a partir de ese momento, se convierten en sus mentores para guiar su carrera hasta el profesionalismo, ¿no? A Dom también le quedan unos años en el instituto. En su tercer año junior ya lidera su equipo a la final estatal y ganan el torneo estatal en una final en el que él se va a 36 puntos, 10 rebotes, 5 tapones, 4 asistencias y en la que bate el récord de anotación en la final estatal que estaba por entonces en poder de un tal Lew Alcindor desde 1965. O sea, a partir de aquella final, en casa de su abuela, el teléfono lo deja sonar, centenares de reclutadores de todas las universidades del país se acercan allí y su nombre estaba ya en boca de todos. Él durante ese último año se va haciendo sus previsiones de dónde jugar y prácticamente se deciden por Nevada Las Vegas, porque era la universidad la que veían más proyección. Había descartado Kentucky, también UCLA, porque en aquella época UCLA tuvo una sanción por tema de reclutamientos ilegales. Pero claro, había dos problemas que tenían. Bueno, un problema que era el mismo. Eran su pobre bagaje académico. O sea, sin las figuras paternas, o sea, sin la figura paterna o sin la figura materna, pues su vida académica, sus estudios se habían quedado en segundo plano. Él se centraba sobre todo mucho en el baloncesto. Claro, Odom tenía que aprobar sus estudios. Tanto Gary Charles como Sonny Vaccaro lograron untar al decano, a un tal Macy del centro, y a través de $15.000 las notas de Odom de la noche a la mañana aparecieron infladas. Y el segundo escollo era el SAT. Manu, ¿puedes explicarles lo que es el SAT más o menos a los seguidores? El SAT es el test de aptitud para acceder a la universidad. Exacto. Claro, eso no es tan fácil de untar a nadie. Entonces, tanto Vaccaro como Gary Charles lograron suplantar la identidad de Odom para que hiciera el examen por él. En inglés es el ACT, es un test que mide inglés, matemáticas, lectura y razonamiento científico. Es como, bueno, pues es un test que tienes que pasar. Y ahí no es como dices, encontraron a alguien que lo hiciera por él, y no solamente eso, sino que el bueno de Lamar quiso ayudar un poco a la causa y fue detenido por solicitación, ¿no? Que se llama el delito allí en Estados Unidos, que básicamente pues fue a requerir los servicios de una prostituta, pero al parecer esa prostituta era una policía. Era policía. Claro, esta historia pues nace de que él en primera instancia pasa en la prueba del SAT y se marcha a Las Vegas para conocer a sus nuevos compañeros, para conocer el campus y ver las nuevas instalaciones donde iba a realizar su carrera universitaria. Pero en ese momento salen a la luz las investigaciones sobre
sobre el examen de la Maradona. Habían descubierto que había sido un fraude porque sacó un 7,5 en esa nota cuando la Maradona era un estudiante malísimo, ¿no? Claro, Le salió mal porque hizo un examen demasiado bueno. claro. Y entonces Odom se encontró solo en Las Vegas, le retiraron la beca deportiva y le expulsaron de la universidad. Se encontró solo, no podía, no recibía o no lograba contactar ni con Gary Charles ni con Sonny Vaccaro, que habían sido los instigadores de todo de esta trama, y no logró o no se le ocurrió otra manera que salir de aquel trauma que pues comprando un par de cervezas y aliviando su soledad en Las Vegas pues con una señorita esta de compañía que, como bien has dicho tú, pues resultó ser una policía de incógnito y que salió bajo fianza gracias a que David Chapman, un gran aficionado anónimo de los Running Rebels de Nevada, Las Vegas, pagó su fianza y salió. Lo que hemos hablado muchas veces, que los verdaderos fanáticos allí del baloncesto son los seguidores de las universidades que son capaces de realizar estos gestos, este tipo de gestos por jugadores que ni siquiera habían vestido todavía la camiseta de Nevada, Las Vegas. Uh-huh. Hay que decir que luego la propia universidad fue suspendida durante, bueno, probation es como poner a prueba, ¿no? Durante 4 años Mm. Bill Vaino fue despedido porque sobre todo esto se demostró que le habían pagado $5.600 en pagos pues, ilícitos. Ya sabéis que Sí. ahora sí que hay ciertas cosas que las universidades pueden pagar, pero hasta hace nada no se podía pagar absolutamente nada a los estudiantes. Y de ahí pues ha habido casos sonados como el de Chris Webber y otros jugadores que se enfrentaron a casos y acusaciones de haber cobrado de las universidades, algo que no tiene mucho sentido porque luego los entrenadores ganan millones de dólares, las universidades ganan millones de dólares y los jugadores no. Para el caso de Odom, como decíamos, no pudo jugar en la Universidad de Nevada, Las Vegas, fue transferido a la Universidad de Rhode Island, pero con una sanción encima. O sea, llegó Sí. como estudiante no matriculado y estuvo fuera toda la Toda la temporada, ¿no? primera temporada. Y además había una condición sin la cual él tenía que mantener una nota de aprobado para que pudiera jugar, cosa que no logró ese primer año. Había llegado allí a Rhode Island precisamente con Jim Harrick, que era el entrenador que había huido de UCLA por aquellas sanciones por reclutamiento ilegal. Jim Harrick era muy amigo de Sonny Vaccaro y consiguieron a través de él que le reclutaran. Y allí, pues, en la Maradona, que realmente solo encontraba alivio a todos esos traumas que tenía pues, en las canchas de baloncesto, pues pasa un momento muy malo, pues teniendo que ver a sus compañeros desde el banquillo, ¿no? Gracias a Cutino Mobley, que era uno de sus compañeros, era el capitán en aquella época de Rhode Island, y a un freshman que se llamaba Tavo Risbel, que se convierte en su mejor amigo, pues logra superar aquel mal trago e incluso, fíjate lo que son las cosas, la unión que había en este equipo, que para que la Marudón pudiera jugar baloncesto, hacían escapadas de 45 kilómetros en coche y jugaban partidos clandestinos contra la Universidad de Providence, uno de sus mayores rivales. Porque hay que decir que esto no sé muy bien cómo va, pero leyendo un poco vi que después de un tiempo de sanción le dejaban jugar baloncesto intramuros y eso no sé muy bien qué es. No sé si tú tienes el dato, Óscar. Pues no sé a lo que se referirá, pero igual me imagino que serán pues a partidos que no son oficiales, que son oficiosos. Ah, vale. Por ese tipo de escapadas clandestinas que al principio no estaban permitidas, claro. Ujú. Que incluso todo el equipo se estaba jugando una sanción pues por hacer este tipo pues de favor hacia su compañero, ¿no? Ujú. El año siguiente, pues ya con el Amarodón mucho más centrado, pues, logra tener una temporada bestial
que se ve refrendada con el torneo de la Atlantic 10, en la final que una canasta suya ganan a Temple. Y la universidad está entre las 25 mejores del país, una universidad que tradicionalmente no había estado nunca en esos puestos, y de repente las previsiones en el draft de Lamar Odom empiezan a subir, que en ese momento no se había planteado todavía si presentarse o no, pero aquella canasta y aquel partido pues le hacen replantearse su situación y efectivamente decide saltar a la NBA. Uh-huh. Los Clippers le eligen con el número 4 del draft de ese año 1999. Claro, esto es lo que hablamos muchas veces. Cuando te draftean también depende de dónde caes. Sabemos que los Clippers tienen esa Sí. historia, esa maldición encima. Pero bueno, y con la llegada a la NBA surge también el debate de un jugador que por altura podías desempeñar varias posiciones, que por talento podía desempeñar varias posiciones, que quizás por cuerpo, Lamar Odom, el que llega a la NBA, está muy finito todavía y Sí, lo intentan probar en el 3. Luego, a lo largo de su carrera, veríamos que rendía mucho mejor en el 4, ¿no? 4, sí. Y además, una curiosa historia con el draft, porque Chicago, que tenía el número 1, con el que eligió a Elton Brand, su previsión inicial o sus intenciones iniciales era draftear a Lamar Odom. De hecho, unos días antes del draft, ponen un jet privado a su disposición y van a recogerle a Nueva York para hacer una prueba delante de los responsables, ¿no? Pero por aquella época aquí empieza a tomar una serie de malas decisiones y las empieza a encadenar una detrás de otras. Se va a la Greek Fest. La Greek Fest es un evento que se realiza a finales de primavera, verano, en la costa atlántica para los jóvenes de Nueva York. Se va de fiesta por ahí y deja plantados al día siguiente a Jerry Krause y a Tim Floyd. Claro, lo que había hecho Lamar era sabotear su propia prueba con los Bulls, porque él no quería ser drafteado por unos Bulls que en aquella época aquellos Bulls post-Jordan, que eran un auténtico desastre. Y no solo eso, llegó a telefonear a Stu Jackson de los Grizzlies para que no le seleccionaran, por favor, que no quería jugar allí. Al final, pues, le salió mal, porque su intención era ir descartando equipo tras equipo hasta caer en uno que le gustara. Al final cayó en los Clippers, que creo que llevaban en 20 años una clasificación para playoffs. Eran un auténtico desastre, con Donald Sterling a la cabeza, una franquicia que tenía infraestructuras impropias de un equipo NBA. Y como tú bien dices, que al principio intentan hacerle jugar de 3, condiciones tenía para ello, pero realmente se vio que como 4 rendía mucho más en aquella temporada. Y de hecho, él empieza muy bien. Él empieza su debut, hace 30 puntos y 12 rebotes a los Sonics, y en los 2 primeros meses es rookie del mes. Pero claro, aquellos Clippers eran un equipo con muy poquita calidad, las derrotas empezaron a llegar, despidieron al entrenador Chris Ford, trajeron a Jim Todd, que solo pudo ganar 4 de los 37 partidos finales. Bueno, acabó la temporada siendo un desastre, aunque Odom se fue salvando de aquella manera y fue incluido en el mejor quinteto de los rookies. Mira, por repasar, estamos hablando de unos Clippers donde estaban Lamar Odom, pero estaban Maurice Taylor, Derek Anderson, Tyron Nesby, Michael Olowokandi, Troy Hudson, Jeff McInnis, Brian Skinner, Eric Piatowski, Eric Murdoch, Pete Chilcutt, Keith Close, Charles Jones, Edric Bohannon, Anthony Avent, Marty Conlon y Mario Bennett. Este era el equipo. Con esos bueyes había que arar. Y claro, y todos, Lamar Odom con 20 años, el más jovencito, pero a partir de ahí, 23, 25, 24, 24, 23, 25, 23, 23, 24, así, pues muy difícil lo tenían los Clippers en esa temporada. Sin ninguna figura de autoridad en el vestuario, ni un veterano que pudiera aconsejar a aquellos jugadores, y además incorporaran muchísima más juventud al año siguiente, y por lo menos incorporaron más juventud de calidad, porque llegan al equipo Keyon Dooling, Quentin Richardson y Darius Miles, y los Clippers por lo menos tienen una temporada prometedora para un equipo muy espectacular. Aquellos Clippers con estos jugadores, pues era un equipo que les casi más de playground,
de estos de correr, contraataque, jugar muy poco estático. Bueno, Pero también, Oscar, claro, estás mencionando a Darius Miles, estás sí, mencionando a Quentin Richardson, quizás no eran las mejores compañías fuera de la no, cancha no. para la Maradona. De hecho, No sé, estoy hablando de memoria, no sé si es esta la temporada o fue la siguiente cuando le sancionan por un tema de sí, drogas. claro, efectivamente, es que él, al principio, en sus inicios, él tiene un hijo, una hija con su novia de toda la vida, la Isa Morales, y se muda a Los Ángeles al principio. Pero esta inmadurez de Odom, estas compañías que tiene, pues hacen que tanto pues su novia y su mujer vuelva a Nueva York, porque no le gusta el tipo de vida que lleva allí con Odom, se vuelve con su hija, y aquello pues es vía libre para que Odom pues tenga una vida desorganizada con este tipo de compañías, y fuera de las canchas pues también prácticamente su casa sin nadie, él solo allí, se convierte en un desfile de strippers, modelos y malas compañías o compañías interesadas, y donde la marihuana pues estaba al orden del día, y precisamente lo que dices tú, en enero de 2001 da su primer positivo por marihuana, por el que es sancionado por 5 partidos. Ujú. Y a la temporada siguiente, no recuerdo si ya había empezado la temporada o si estábamos todavía en pretemporada, vuelve a dar positivo, con lo cual la sanción ya es Sí, más, ya es ya. más potente. Esa es la temporada que no llega ni siquiera a los 50 No, partidos. No recuerdo si fueron 48 o 49. Y, no y creo ahí que fue ya. a 26, porque es que además de la sanción, tiene 2 lesiones. Tiene 2 lesiones, Ah, sí, una en el pie y otra en el hombro. Y es que mira, además, sí, dime. no digo que estoy mirando ahora el dato, estaba hablando de memoria mientras abría la página. Esa temporada juega 29 partidos, 29. es la 2002-2003 en la que juega 49 y que ya Claro. su fin Y en los además, esa Clippers. temporada los Clippers habían echado la casa por la ventana para traerse a Elton Brand, un viejo conocido de él, y estaban, habían echado la casa por la ventana pues para lograr la clasificación para playoffs, tenían un equipo ya algo más competitivo, pero claro, es que Odom torpedea ese proyecto en el tercer partido, que es cuando cae otra vez con un segundo positivo. Y hay que recordar a todos que con un tercer positivo ya tenías una sanción importante. Sí, sí. Ah, Ujú. Esa fue la temporada 2001-2002 y en la 2002-2003 no acabó de funcionar, solo jugó 49 sí, partidos tiene una lesión y también, curiosamente, y los Clippers pues no lograron funcionar como equipo, pues lo que hemos dicho. A ver, mucha calidad, pero muy poca cabeza. Aquellos Darius Miles, Quentin Richardson eran gente claro. muy espectacular, pero nada consistentes, y con muchísimos problemas para formar parte de un equipo de NBA con aspiraciones. Además, Y más en una ciudad La pequeña. Maradona, por lo menos lo que logra reconducir es su vida privada, gracias pues, a un amigo que se traslada desde Nueva York, Greg Nunn, que es el que hace un poquitín de guardaespaldas. Y esto creo que lo hemos hablado muchas veces, Manu. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos en el programa 500, cuando hablamos de Lucas Nogueira? Lo importante que Sí. es tener a una persona de confianza que te guíe cuando eres tan joven y estás solo en el extranjero, o estás solo a muchas millas de tu casa, o como hizo Pau Gasol, que se llevó a sus padres. Yo creo que es muy importante para la vida de un deportista. Déjame dar las gracias a Ralph Blunt PT Gamer, que nos acaba de hacer una raid. Bienvenidos todos los que habéis llegado. Bienvenido Sailorman 110, 1110, que está por ahí. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Estamos hablando, felices fiestas a todos. Estamos Sí, hablando de Lamar Odom. Estamos repasando la carrera del exjugador estadounidense. Bueno, como estamos comentando, empezó su carrera NBA en los Clippers, una carrera en los Clippers que acabó antes de lo que todo el mundo esperaba cuando le draftearon con el número 4 del draft del 99, porque, como decimos, esa temporada 2002-2003 tan solo juega 49 encuentros y los Clippers deciden que salga al mercado, que sea un agente libre sí, restringido, curiosamente al mismo tiempo que lo era también Elton Brand. sí, Y claro. curiosamente, el mismo equipo, Miami Heat, hace ofertas a uno y a otro. Los Clippers igualan la de Elton Brand, retienen a Elton Brand, pero no igualan la de Lamar Odom, que acaba
en Miami para esa temporada 2003-2004. Claro, es que ellos habían renovado también a Cory Maggette al mismo tiempo. Entonces no había dinero para renovar a Lamar Odom. Los Miami hacen una oferta y hacen una muy buena oferta para lo que Lamar Odom esperaba. O sea, le ofrecen 63 millones por 5 años y una prima de 15 millones de fichaje. Pat Riley ve en él a ese molde sin esculpir que se parecía mucho, que tenía un potencial muy parecido al de Magic Johnson, un hombre alto, con manejo de balón, con buena visión de juego, y está muy ilusionado con su incorporación. Pero claro, llega a Miami y a Odom le cuesta muchísimo, o desde a las pocas semanas comprende lo que es estar a las órdenes o cumplir el estándar de exigencia de Pat Riley. Hay que recordar que aunque Stan Van Gundy era el entrenador del equipo, el que planificaba la pretemporada y la diseñaba era el propio Riley. Y claro, Exacto. y le costó a un jugador acostumbrado a subsistir básicamente su talento, pues le costó un poco adaptarse a sus métodos. Y además Riley era muy consciente de los problemas que había tenido con la marihuana. Entonces él prácticamente le pone una escolta y le obliga a dar cuentas de cada salida por las noches o de cada salida que tuviera para poder reconducirle. Al mismo tiempo, también su novia y su hija vuelven a vivir con él al encontrarse en la costa este. Y esa temporada, pues, Lamar Odom juega muy centrado. Y para mí, en mi opinión personal, creo que es la temporada en la que juega más cerca de su potencial real y respecto al talento que llevaba dentro. Unos Hay que Miami decir, Heat en los que juega un rookie recién llegado, se llama Dwayne Wade, y con a Caron eso iba, a Butler eso iba. creo que forman uno de los tridentes más prometedores en aquella época. Hay que decir que eso, que llega unos Miami Heat que venían de ganar tan solo 22 encuentros en la 2001-2002, que a raíz de eso pues consiguen ese puesto en ese histórico draft y se hacen con Dwayne Wade. Llega Caron Butler también al equipo de Florida y yo creo que además de todo lo que decimos de fuera de la cancha, lo de Riley, lo que estabas comentando, yo creo que esta temporada es la que se ve la transformación física de Sí, Lamar Odom. sí, Cuando ya no quedan dudas que es un 4, echa más cuerpo, se le ve que trabaja más en el gimnasio, se le ve que lleva una vida más sana. Eso se refleja en pista, se entiende muy bien con los compañeros y un equipo que estaba destinado a mejorar, pero pasito a pasito, acaba pues llegando mucho más lejos de lo que esperaban, dejando muy buenas sensaciones que por un lado le hace muy bien a Lamar Odom, pero bueno, por otro lado es de estos jugadores que hablamos de eres lo suficientemente bueno como para despertar interés en otros equipos, pero no tan bueno para que quieran retenerte, ¿no? ya. No sé si ese fue el caso, Sí, pero antes de que vayamos al siguiente equipo, esa temporada, tú decías, quizás está lo más cerca de su prime o de su potencial que sí. pensábamos, ¿no? Sí, porque en esta temporada él se encuentra mucho más responsabilizado. Es quizá la temporada donde él es más consciente de los galones que tiene dentro del equipo y los asume, cosa que no pasaría en otros equipos, y donde desarrolla un juego y se siente, yo creo que al principio más integrado, y yo creo que sería un jugador. Yo creo que me gustaría mucho que si alguno se pudiera ver algún partido de la Maradona de Miami. Es un jugador, vamos, global, o sea, que domina casi todas las facetas del juego, capaz de anotar, muy buen pasador. Su condición de zurdo la hacía muy difícil de defender. A mí era un jugador aquel, la Maradona de los Miami Heat, que me gustaba mucho. También me gustó después. Lo que pasa luego ya va adaptando otro rol. Ujú. Mira, vamos a poner aquí, mientras tanto, unas imágenes de un recopilatorio de su carrera. Tenemos unas cuantas imágenes, la estamos Los viendo Clippers. en los Clippers, lo vamos a ver también en Miami. Y además de todo lo que estamos comentando, hay que decir que él llega con cierta fama, le llamaban Candyman, era uno de sus motes. Mm, Esta temporada en Miami, o al menos yo tuve la sensación, siguiendo, claro, estamos hablando ya de la 2003-2004, ya seguíamos muy al día la NBA, ya
teníamos internet aquí Mm, y el seguimiento era distinto, pero para mí es la temporada en la que Lamar Odom empieza a estar en los highlights, ¿no? Empieza a aparecer sí, muy frecuentemente en el programa NBA Acción, en los top 10 de jugadas de la semana, porque además de ser efectivo en estos Miami Heat, era muy sí, efectista, porque era un tío con muchísima calidad y que tenía una manera de jugar al baloncesto de estas que sí. engancha, ¿no? Sí, sí, además él es elegido jugador del mes de marzo, es decir, que ya era un jugador que se había poquito a poco se estaba metiendo en esta élite, en ese Star System de la NBA. Y fíjate si es empezando a ser reconocido que él es seleccionado para el equipo americano, para la selección estadounidense que iba a participar en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ujú. Una selección eh, una selección o una inclusión que tuvo también su intrahistoria. Y es que justo el día que es anunciado su selección, él tiene que presentarse al día siguiente para realizar un análisis de orina, para comprobar que estaba limpio y en el momento en que le llamaron estaba fumado hasta arriba de marihuana. Y en ese momento compraron uno de lo que llaman aquellas penes de plástico en el Sí. que falsean la orina de un compañero y, claro, ellos tienen que orinar delante de un responsable de la USAR. Entonces él se metía este pene de plástico por dentro con la orina ya de su compañero y falsearon así la orina para que no diera positivo en marihuana y pudiera asistir a los Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos Ujú. que fueron un desastre, todo hay que decirlo, una selección estadounidense que pasó a cuartos de final como con la última plaza de su grupo y que además los líderes que tenían, tanto Stephen Marbury como Alan Iverson, los líderes espirituales fuera de la cancha, pues se dedicaban más tiempo a intentar burlar la seguridad de la expedición americana Sí. para irse de fiesta que de intentar ganar la medalla de oro. Hay que recordar que estos jugadores fueron todos sorprendidos a la vuelta de una discoteca que regentaba Mehmet Okur en Turquía. Se habían Sí, sí. escapado del hotel pues bueno, es una O lástima sea, bueno, la si bien hay que la mítica agradecerles imagen. que gracias a ellos pudimos ver una selección con Chris Esky y con Kobe Bryant, pues intentando recuperar el honor perdido, ¿no? Hay que recordar que de esa selección vimos a Carmelo Anthony tirar la medalla de bronce, esa mítica imagen, Uh ¿no? -huh. Y bueno, todo lo que vino después. Pero bueno, estamos viendo imágenes absolutamente espectaculares Sí, de que la verdad es que tenía calidad a raudales, qué pena, de esa cabecilla. Luego cuando terminemos, te voy a preguntar una cosa, una duda que me acaba de saltar por aquí, pero ya he abierto una pestañita sí, para no olvidarme. vale, Te decía, esa temporada de Miami despierta cierto interés. Si a eso unimos el mal ambiente que había en los Lakers, estamos hablando del año 2004, finales del año 2004, ese equipo que yo creo que injustamente suele salir en listados de equipos que han sido decepción cuando se han juntado grandes estrellas. Bueno, llegar a una final y perderla, entre sí, otras cosas, por la lesión de uno de ellos, para mí no es una gran decepción, pero sí que es verdad que había estallado todo, ¿no? El sí, proyecto con Gary Payton y con Karl Malone, apuntalando la pareja de Kobe y Shaq, que estaban en su peor momento de relación personal posible. No funcionó, llegaron a las finales, perdieron con los Pistons, recordemos esa lesión de rodilla de Karl Malone, y, y eso provocó que el proyecto saltara por los aires. Los Lakers tuvieron que elegir, yo creo que eligieron bien, se quedaron con el jugador más talentoso y más joven de los dos, y entonces eso implicaba la salida de Shaquille O'Neal. Miami Heat se interesó por él, y claro, cuando fichas a grandes jugadores, alguien tiene que irse. eso Bueno, es. pues fueron Lamar Odom, Aaron Butler y Brian Grant, por cierto, que sigue Sí, peleando ahí con el Parkinson y con el sigue Parkinson. con una fundación que además está colaborando con Michael J. Fox, dando visibilidad al tema del Parkinson, el exjugador de los Lakers y de los Heat. Y ese fue el traspaso, Kieron Butler, Brian Sí, Grant y Lamar Odom por Shaquille O'Neal. Ahora hablaremos de la carrera de Lamar en los Lakers, pero yo creo
Oscar, que este es uno de esos traspasos que decimos que normalmente es lo que se busca en la NBA, ¿no? Contrariamente a lo que podamos pensar con el punto de vista europeo de a ver si ficho a este y engaño a este y tal, normalmente en la NBA lo que se busca es, venga, vamos a buscar un traspaso que nos beneficie a los dos. Sí, Y al final de este traspaso salieron 3 anillos. efectivamente. Uno para Miami y 2 para Los Ángeles. Es que realmente es lo que tienes que buscar. Eh, decía, decía Reda Warburg que a él no le gustaba ser recordado como alguien que engañaba a sus homónimos, porque si no nadie iba a querer hacer tratos con él. Entonces, lo que se intenta es que siempre las dos partes salgan ganando. Y como tú bien has dicho, unos a corto plazo y otros a largo plazo salieron ganando ambas franquicias, porque los Lakers estaban en una situación de no retorno y Miami pudo acelerar su crecimiento. Lamar Odom, bueno, Miami ya sabemos que 2 años después se haría con ese anillo de 2006 y mientras tanto los Lakers pasaron por esa travesía en el desierto donde vimos al Kobe Bryant más anotador y donde estaba rodeado de purrela, digámoslo Sí, así, pero entre esa purrela destacaba de Lamar Marco. Odom, que los que éramos seguidores de los Lakers en aquella época, decías, joder, es el único Era que le de lo poco que se acompaña, es el salvaba, único. efectivamente. Sí, efectivamente, llega allí y vuelve a una ciudad que él ya conocía y realmente pues es un equipo muy limitado. Quizá quitando algo de Karen Butler, pero que tampoco pudo tener esa continuidad porque Kobe en aquella época era un jugador que asumía mucho en ataque y que la Maradón, dentro de sus posibilidades, no le importaba no jugarse un cierto volumen de tiros, pero Caron Butler ya no estaba tan acostumbrado. Entonces el resto del equipo pues no acompañaba mucho. Sobre todo ese primer año con Tomljanovic es muy duro porque Tomljanovic tampoco tiene una sintonía con los jugadores y es una transición nada fácil, sobre todo para las expectativas que el propio Kobe tenía, la exigencia consigo mismo y con la franquicia de la historia de los Lakers. Hay que decir que Sí, Rudy Tomjanovic, bueno, luego se especuló sobre su salud y demás, pero como bien dices, Tomjanovic nunca acabó de no, coger la sintonía a este grupo. Claro, Kobe venía acostumbrado de Phil Jackson y finalmente, pues tan solo un año después, los Lakers vuelven a contratar Phil Jackson. a Phil Jackson y a pesar de que sus 2 primeras temporadas en los Lakers vinieron muy marcadas por lesiones, el cambio que se ve de Lamar Odom claro, es que estamos hablando de un tipo que, aunque le faltaba cabeza fuera de pista, el Sí, basketball sí, IQ que tenía sí, era extraordinario. Y este jugador en el triángulo ofensivo era como un niño sí, con sí, zapatos era muy nuevos. intuitivo. Él reconoce que le cuesta mucho adaptarse al principio a esta metodología, a este sistema, pero esa visión de juego que tenía y esa facilidad para el baloncesto, pues al final le hacen encajar en este sistema. El problema que tenían los Lakers es que Kobe muchas veces se salía un poco más del sistema, más de lo que al propio Texas de Winter le gustaría, también muchas veces empujado por la falta de calidad de la plantilla. Entonces, pero bueno, a la Marodon le cuesta al principio asimilar, pero una vez que asimila, pues encaja muy bien, porque es un jugador que tiene muy buena visión de juego y que podía jugar en el poste, que podía jugar en los vértices del triángulo, y al final, pues aquellos Lakers llegaron a competir con los Suns, Mm. con aquellos Suns con el Steve Nash doble MVP, y en el primer año llegan a ponerles contra las cuerdas y llegan a estar 3-1 arriba en los playoffs. Y recordemos qué plantilla. Sí, O sea, porque teníamos a Andrew Bynum como rookie, que además volvió a estar lesionado como tantas veces, pero con 18 añitos y jugando muy poquito. Pero en este equipo estaban Kobe Bryant y Lamar Odom, y a partir de ahí, Smash Parker, Kwame Brown, Chris Min, Devean George, Luke Walton, también muy jovencito, Brian Cook, Sasha Vujacic con 21 añitos nada más, Laron Profit, Aaron McKee, claro, Maki. Andrew Bynum, Jim Jackson, Ronnie Turiaf, Devin Green, Von Waffer, Dios mío, no me acordaba yo de Von Waffer, y Medvedenko,
que había salido traspasado en mitad de la temporada y tan solo había jugado dos partidos con los Lakers. Bueno, pues estos Lakers llegaron a competir, se metieron en playoff y le dieron guerra a los Suns Sí, y de si no es Steve por Nash un y triple de compañía. Tim Thomas, en el último segundo en uno de los partidos que hubieran quedado fuera. Un triple de Tim Thomas que lleva al partido a la prórroga y que al final acaban remontando ese 3-1. Y ahí, pues Sí, sí. vemos a un Lamar Odom coleccionando dobles, puntos, rebotes, también haciendo partidos con muchas asistencias, al que le faltaba un poco más de continuidad o creérselo para poder ser ese segundo espada de Kobe. Más que nada, parecía que era el tercer espada en ausencia del segundo. También quizá empujado por una vida ya muy desordenada ya en su vida personal. Hay que recordar que Odom se trae de Miami, de su última etapa, cuando ya está haciendo la mudanza, una de las peores cosas que hace en toda su carrera, que es la adicción a la cocaína. Prueba en su última etapa en Miami, prueba la cocaína y consume de forma privada y al principio es un consumidor habitual y acaba siendo un consumidor frecuente y además hace escapadas, viajes relámpagos de Los Ángeles a Miami para consumir en alguna fiesta privada de South Beach, pues eso, de manera clandestina, ya con un matrimonio que era un matrimonio muy peculiar, muy singular. Liza y sus dos hijos, pues ya tenía dos hijos, ya se habían vuelto otra vez a Nueva York. Era un adicto al sexo y las infidelidades era, vamos, por aquella época podía estar con una docena de chicas, un hombre de su posición con ese dinero y con esa adicción al sexo que tenía, es otra de las secuelas que le quedó por ese síndrome de ansiedad por separación cuando la muerte de su madre. Esa vida desordenada que lleva le hacen también no llegar a rendir como él podía, porque al fin y al cabo su vida en Los Ángeles y Miami son dos ciudades que tienes que tener mucho cuidado. Y si no tienes una vida ordenada o si no tienes alguien que te guíe, te pueden llevar a ese tipo de situaciones. Es una temporada que aún así individualmente lo hace bastante Sí, bien, aunque solo juega 56 partidos, está promediando casi 16 puntos y casi 10 rebotes. De nuevo, los Lakers vuelven a caer en primera ronda frente a los Suns. Y aquí llega el momento del cambio, ¿no? Llegamos a la temporada 2007-2008, hay movimientos en el roster de los Lakers. La lesión de Andrew Bynum le lleva a Phil Jackson a poner a Pau Gasol definitivamente de pivot y Lamar Odom pasa a ser el ala pivot sin ninguna duda, ¿no? Porque lo habíamos visto moverse por ahí. Y ahí encajan las sí, piezas, ahí empieza a funcionar el equipo. Lo hemos hablado muchas veces, hablando de Pau, hablando de estos Lakers, hablando de Kobe. A este equipo le faltó quizás un mes más sí. juntos, estar un poquito más rodado, pero aún así llegan a las finales, esas finales que pierden contra los Celtics en 2008. Pero ya hay un equipo que empieza a jugar de memoria y donde Lamar Odom tiene muchísima Sí. importancia. Es un punto de inflexión. En la propia carrera de Lamar Odom y en las propias aspiraciones de los Lakers, que de un mes a otro pasan de ser un equipo con futuro a 2 o 3 años a ser un aspirante ya de pleno derecho. Odom, la temporada anterior, ante aquella exigencia de Kobe, cuando veía que los Lakers no funcionaban, volvió a estar en el punto de mira y era la única pieza que tenían los Lakers para traspasar y llegó a estar a punto de tener algún trade, pero 2 cirugías le salvaron, una de rodilla y otra de hombro, le salvaron de no ser traspasado, para luego, un año más tarde, ser pieza indiscutible de aquel proyecto, porque la sintonía con Pau es inmediata, o sea, la conexión que tienen estos dos jugadores, el juego entre postes es buenísimo. Eso hizo que esa transición o que en esa transición de Pau o ese periodo en el que los Lakers pasan a ser aspirantes, acorten un plazo, o sea, de manera a pasos agigantados, esos plazos a convertirse en un equipo aspirante. Y lo que dices tú, si tienen un mes o 5 o 6 semanas más
de estancia juntos, pues podrían incluso haber dado más guerra y por qué no haberse llevado a la final. Quizá en esa final mmm, Odom, que había hecho unos playoffs muy buenos, se le acusa un poquitín, igual que a Pau, pues de esa dureza mental, porque Garnett sí que es verdad que le gana el juego mental tanto a Pau como a Odom, al que le reta continuamente a tirar de fuera. Pero bueno, yo creo que fue un buen magisterio para lo que se vino 2 años después, o sea, esos 2 siguientes años. Sí, sí. Se fue la gasolina y lo hablábamos el otro día con Alex Perona hablando de ese documental Los Anillos de Pau, que por cierto, Movistar Plus ha aplazado sin dar más explicación y seguramente va a ver la luz en los primeros días de 2024, que eso fue la gasolina para ese equipo, para que ese equipo reaccionara como reaccionó y ganara los siguientes anillos en 2009 y en 2010, siguiendo la misma línea, Sí, ¿no? Porque este equipo simplemente lo que fue seguir trabajando en esa misma línea con un Kobe Bryant espectacular, con un grandioso Pau Gasol y donde la tercera espada, con la intermitencia de Andrew Bynum, que era llamado a ser importante, pero otro que tampoco de cabecilla andaba sobrado y su salud no le acompañaba, pues ahí la Marodón, durante esas 2 temporadas de los anillos, fue siendo como el parche, sí. ¿no? Cuando alguien se lesionaba, entraba él en el quinteto, con lo cual acaba jugando unos cuantos partidos de titular, pero ya empezaba a ser ese sexto hombre, que luego comentaremos que acabó recibiendo Sí, el premio. Lo que pasa es que, claro, como Bynum tenía tantas eso es. lesiones, como había alguna que otra lesión, siempre acababa Odom apareciendo en el quinteto titular Sí, cada y cierto bueno, y lo que tiempo. decimos muchas veces, hermano, muchas veces hay que ver los titulares quiénes son cuando hay que ver quién acaba los partidos. Y Odom muchas veces era Exacto. de esos, porque Bynum también tenía una cierta, aparte de la propensión a las lesiones, también tenía propensión a cometer faltas y muchas veces era Odom el que acababa jugando esos partidos, esos minutos importantes. Él sí que, a pesar de ser sexto hombre, coger el rol de sexto hombre, más o menos sus minutos no bajan muchos. Quizás su jerarquía en ataque puede variar, pero yo creo que con Pau Gasol y ya con Kobe como líder indiscutible, ese rol de tercera espada o de sexto hombre, él le viene muy bien porque le descargan de mucha responsabilidad. Quizá es lo que le había faltado en su carrera, esa mentalidad, ese carácter más fuerte para asumir otro tipo de rol, pero en ese momento de su carrera era lo que necesitaba y con lo que mejor podía haber ayudado a los Lakers en ese momento. Entonces, durante 3 años los Lakers tienen una sintonía perfecta con Odom en muy buenas condiciones e incluso en el primer año que no gana el anillo se ve a un Odom pletórico en una temporada en la que él se prepara a conciencia porque estaba el tema de su contrato y estaba el tema de que la espinita que tenía él clavada de llegar a ser alguna vez All-Star. Ujú. Luego, mira, ves, ya me has sacado el tema que te voy a comentar después cuando terminemos. Después de esas 2 temporadas con el anillo, llegamos a la temporada 2010-2011, donde hizo sus mejores porcentajes desde que estuvo en la NBA, promediando 13,5 puntos, 7,5 rebotes. Se llevó el premio de sexto hombre del año, por cierto, primer jugador de los Lakers en hacerlo. Y Kobe Bryant dijo que había sido la temporada más consistente de Lamar Odom. Por desgracia, todo esto termina con un... Hay que recordar que la temporada 11-12 es temporada de lockout, que empieza en diciembre. Y ese verano, por desgracia, la Maradona considera dejar la NBA, porque se le juntan Sí, muchas cosas, ¿no? Fallece su hijo de 6 sí, de muerte meses, súbita. de muerte súbita. Un primo muy cercano es Sí, asesinado y luego, yendo en el coche al funeral de su primo, hay un accidente donde acaba muerto un ciclista adolescente. Por si no tenía una vida ya lo sí, suficientemente atormentada fuera de las canchas la Marodón, toda esa tormenta en verano sí, acaba siendo el fin de su sí, carrera sí. Y realmente. además, él no acababa de hecho, la muerte de su tercer hijo, Jaden,
ese ya el final de la relación con Liza, que era consciente de todas las infidelidades de Odom y todo esto. Él seguía llevando una vida muy, muy desordenada. Date cuenta que, fíjate, él después de ganar su primer anillo, se pone de cocaína en la fiesta hasta el culo y en el recibimiento y en el desfile del día siguiente, él no estaba ni en condiciones de ir y al final le tienen que convencer porque estaban sus hijos allí, quería que le vieran. Casi había tocado fondo, le tuvo que salvar, tuvieron que falsear un test de drogas que le hizo la NBA, una llamada de Gary Beatty, el trainer de los Lakers, que se tenía que personar al día siguiente en las estaciones de los Lakers para hacer el test antidroga de la NBA, algo rutinario que tenía que hacer de vez en cuando. Él seguía jugando en ese alambre. Esos test se solían hacer cada X tiempo y él jugaba en el alambre sabiendo que había la posibilidad. Lo solventaron en una escapada a Nueva York inventándose una tragedia familiar para ganar tiempo para que su cuerpo depurara aquella cocaína. Él vivía siempre en ese continuo alambre y aquel verano fue muy duro. De hecho, él abandona el baloncesto durante 3-4 meses con todas esas tragedias y llega al final del lockout pues en una forma pésima. Llegaba al equipo Mike Brown, creo que era, porque Phil Jackson había dejado de entrenar. Y los Lakers deciden hacer una reconstrucción y otra vez, como en toda su carrera, una de las mejores piezas que tenían que ofrecer, que no fuera Pau y que no fuera Kobe, pues era Lamar Odom, que entra en ese trato para llegar a los Mavericks que habían sido sorprendentemente campeones en 2011. Hay que decir que este traspaso llega después de que la NBA vetara el traspaso de Chris Paul a los Lakers, Pau Gasol a los Rockets y Odom, Kevin Martin, Luis Scola y Goran Dragic a los Hornets. Ese traspaso fue vetado porque, entre otras cosas, en aquel momento la NBA era la dueña, entre comillas, de los Hornets y se vetó ese traspaso. Odom se sintió que se le había faltado al respeto y pidió el traspaso, pero a un equipo, a un contending. Sí que hay que decir que los Lakers, hombre, caso lo hicieron, porque hay que recordar que en ese momento los Mavericks eran campeones. Pero lo que estamos diciendo, llegó fatal de forma, con una... hay que recordar que estaba Rick Carlisle entonces, un entrenador que además exige mucho físicamente a sus jugadores y decía Carlisle que necesitaba entender las coberturas, estar más alerta, comunicarse y sobre todo estar en una mejor forma. Hasta tal es el punto que le llegan a mandar a la G-League, al Texas Lakers. Sí, además aquella con la que no les llegó con los Texas, como en el Texas Legends, creo que ya, ¿no? No llega a jugar ni un solo partido. Texas además, viene después de un incidente con Cuban. Cuban tiene más de un rifirrafe con Odom durante la temporada por su actitud, por su baja forma y realmente ya casi llegan a las manos. Y Cuban, como un mensaje subliminal, le envían durante un partido que no llega a jugar y le vuelven a repescar. Le repescarían, pero ya desde ahí hasta final de temporada sus minutos ya eran residuales y cada vez jugaba menos minutos y llegó pues casi a no formar parte del equipo y su final en los Mavericks fue bastante triste. Creo que al final fue traspasado, pues fue a los Clippers, pues no sé, fue un trade múltiple o... No. Sí, mira, en un traspaso a cuatro bandas. Hay que decir que Mark Cuban acabó diciendo que sí, que en un descanso de un partido frente a los Grizzlies, pues que casi llegan a las manos y que eso fue el punto final. Odom tan solo promedió 6,6 puntos en 20 minutos, con muy malos porcentajes, rebotes y asistencias. Y de cara a 2012-2013 hay un traspaso a 4 bandas donde Odom vuelve a los Clippers, Dragicevic, los derechos de Dragicevic a los Mavericks, Mo Williams y Sean Foster a los Jazz,
y Furkan Aldemir a los Rockets. Claro, ya estáis viendo por los Claro, nombres que estamos mencionando, traspasó que evidentemente ya no estaba en la élite no, de la liga. Estuvo una temporada tan solo y era una sombra sí, de de lo lo que que había fue. sido. Sí, porque ya estamos en una espiral, en un ciclo descendente. Hay que recordar, perdona, que en esta época estaba Con Khloe con la Kardashian, chica esta Kardashian, efectivamente. yo las confundo, Sí, con Khloe Kardashian. eh, y entonces el traspaso a Dallas fue otro de los factores que le, que le hizo daño, porque evidentemente las Kardashian no se iban a mover de Sí, Los no, y Ángeles. además él estaba Entonces, inmerso en un reality de aquella con las Kardashian. Vuelve a Los sí, sí, Ángeles, sí. que siguen haciendo el reality, no saben qué temporada estaba. A ver, su vida personal sí ya se... Luego salieron unas imágenes de él con un amigo Sí, drogándose y hablando de las infidelidades. Y, sí. bueno, Incluso para ese desorden suyo, esa vida desordenada que llevaba, los paparazzi para él eran un incordio, porque le privaban de hacer lo que él quería hacer, que era consumir cocaína, e incluso para esos escarceos que tenía extra matrimoniales, pues también eran un incordio. De hecho, su matrimonio pues acaba en una redada que hacen los escoltas de esta de las Kardashian, que le pillan en un motel con un montón de strippers y con droga por todos los lados. Ya era una cuesta abajo sin fin y pues su carrera en NBA acaba ahí, intenta en los negocios algún proyecto como una productora musical que es una ruina, que es una fábrica de perder dinero, creo que llega a perder 8 millones de dólares y al final no le queda otra cosa que aceptar una oferta de Europa, que es precisamente venir aquí a Baskonia, para intentar coger ritmo competitivo y poder que le sirviera de trampolín para volver a la NBA. Pero bueno, pues, aquí llegó también con dos muy mala partidos, forma, 23 2 partidos minutos. y una sola canasta. Y creo que son 21 días lo que duró su periplo e intentó otra vez ponerse en forma por su cuenta, pero no pudo porque... Hay que decir que fue jugador de los Knicks, no llegó a jugar, pero fue jugador de los Knicks, le firmaron un 16 de abril para la última jornada de temporada regular. La idea era que fuera un refuerzo de cara a los playoffs, pero en ese último partido de temporada regular los Knicks no consiguen meterse en playoffs y ahí quedó la carrera de Lamar Odom Sí, en los Knicks y en la NBA, porque ya no llegó a jugar. no, sí, lo que te cuento es que él intentó más adelante, pero es que nunca pudo escapar de esa adicción por la cocaína, por las drogas. De hecho, en 2015 aparece en un Mm, prostíbulo de a hora y media de Las Vegas, tendido boca abajo. Se le había parado el corazón, había convulsionado, se le habían colapsado los pulmones, estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Una situación sí, muy sí. traumática con sus hijos en el hospital llorando, que estaban allí ya para despedirse de él. Y gracias a Dios, pues salió de aquella. Y gracias a Greg Nunn, uno de sus amigos, uno de los que realmente se preocupó de él, que consiguió financiar pues su ingreso en una clínica de rehabilitación, vendiendo un par de entrevistas a revistas médicas y también a través de un reality, un Rebound, que es sobre su recuperación y sobre su salida de las drogas. Es Mm. allí realmente el nacimiento de un nuevo Lamar Odom como persona, del que hasta ahora parece que ha estado más o menos pues, limpio, pero que como siempre decimos en estos casos, son adictos y siempre tienen que estar pues, Mm. con esa luz roja encendida y tratando de mantenerse alejados de las drogas. Una pena Mm. porque era, ya digo, un jugador con un talento tremendo y los que hemos podido disfrutar de sus mejores momentos hemos visto un jugador con un potencial, con una calidad y con una visión de juego, con ese don innato de alguien al que no le cuesta hacer las cosas porque lo llevan dentro, que no, es algo que no se enseña, que o lo tienes o no lo tienes. Y que, bueno, pues nos hubiera gustado disfrutarlo de una manera más frecuente, pero bueno, pero en los momentos de esplendor que ha tenido, pues nos ha dejado grandes imágenes.
Mira, vamos a ver las 10 mejores jugadas de su carrera y le vemos. Eso también era muy mítico de él, ¿no? El rematar los contraataques ahí con esos mates. Y otra cosa que nos hemos dejado en el tintero, y es que en 2010 participa en el Mundial con la selección de Estados Unidos, Sí, en esa selección de Turquía. Estados Unidos que gana el oro en Turquía, y se convierte en el primer jugador en ganar en una misma temporada el Mundial y el anillo NBA. Ah, mira, desconocía ese dato. Pues mira, ahí lo tienes. Oye, me pongo una medallita, un Sí, sí. dato que le he sacado a Óscar Sí, que sí, desconocía. eso desde luego. No tengo ningún reparo en reconocerlo porque no lo sabía. Los Hornets, sí, sí. Ahí estamos viendo canastas Sí, de Lamar Odom, y esa mano sí, sí, izquierda, sí. con la que solía tirar hacia canasta y machacar con esa mano izquierda. Te iba a proponer para Mm. cerrar, porque siempre que sale Lamar Odom en la conversación, igual que otros grandes jugadores, a mí me asalta una duda. Y estos días lo escuchaba en varios programas estadounidenses hablando de CJ McCollum. Óscar, ¿quién es para ti el mejor jugador que nunca ha sido All-Star de la historia? Joder, pues no lo sé. Te doy candidatos, te Yo, doy yo candidatos. Tengo aquí te voy a una decir hoja. uno. Uno que a mí me gustaría que hubiera sido, porque yo Venga. creo que se me dio Rod Strickland. Me Ujú. gustaría que hubiera sido uno. Está ahí. Eh, también está, no sé si Jamal Crawford, no digo que haya sido el mejor, pero ha tenido puntos de su carrera en el que podría haber sido también All-Star. No sé si alguno más que me queda en el tintero. Lamar Odom no sería uno de Mira, ellos. entonces, Y algunos más. mira, para mí hay uno con asterisco, que es Arvidas Sabonis, porque su carrera Sí, NBA pues fue en las condiciones que fue. Pero claro, es que en este listado ya has mencionado a Jamal Crawford, has mencionado a Rod Strickland, está Tony Tony Kukoc Kukoc también. también, está Lou Williams, otro múltiple ganador del trofeo de sexto hombre del año, pero es que está Ron Ron Harper, Harper, está Lamar Odom, Ron Harper. está Sam Perkins, Cedric Maxwell, CJ McCollum, que os decía, Jason Terry, Mike Bibby, Tony Kukoc, Marcus Camby, Richard Jefferson. Hay unos cuantos Sí, hay algunos que que tuvieron un pico o un prime que podrían haber sido tranquilamente. Y además es que Rod Strickland estuvo, yo me acuerdo de Rod Strickland, estaba siempre ahí año tras año. El propio Petrovic podría haber sido en algunos de los años en los Nets, pero pasa su carrera fue muy corta, pero gente como Ron Artest en Cleveland y en las temporadas que están los Clippers, tiene temporadas brutales. Oye, esta jugada de la Sí. mano Dom contra los Hornets, pasándose la bola por detrás, tirando a tablero y luego machacando, es una pasada. Bueno, no sé si se te ha quedado No, algo yo creo que en el hemos tintero, más Óscar. o menos resumido su carrera. Nos quedamos con ese Lamar que hemos podido disfrutar en los Lakers, en menor dosis en Miami, aunque yo creo que fuera su pico de carrera. Y bueno, con la sensación esa de agridulce de un jugador que podíamos haber exprimido más de él, pero que, bueno, que al fin y al cabo nos hizo disfrutar y que, como nosotros teníamos a Pau Gasol cerca, pues lo hemos podido ver también mucho mejor mucho más de cerca y ver sus evoluciones. Seguro que aquellos que Ujú. empezaron a ver la NBA porque Pau estaba en los Grizzlies o luego los Lakers, ese boom que hubo alrededor de aquel traspaso, pues habrán podido seguir sus evoluciones atentamente. Un gran jugador al que deseamos que siga centrado y que siga sano y por el lado correcto, porque además es un tipo que siempre ha caído muy bien, siempre han destacado en todos sus equipos que era el jugador más popular del Sí. vestuario, un tipo que se Su llevaba bien relación con todo el con mundo. su relación con los compañeros siempre fue buena. Ujú. Y nada, otro protagonista más del retrovisor, el retrovisor que en este caso nos sirve para bajar el telón de este 2023. Y nada, Óscar, ya trabajamos en el Sí, primero ya del estamos 24. pensando en el próximo y nada, y yo creo que por un 2024 que incluso va a ser mejor que este 2023. Eso espero, Por lo eso menos espero. igual. Óscar,
feliz salida y entrada de año y nada. Lo mismo digo, un abrazo, Manu, pásalo bien y un abrazo también muy fuerte a todos los seguidores. Pues lo dicho, un fuerte abrazo, Óscar, un fuerte abrazo a todos y a todas los que nos escucháis, que tengáis una feliz salida y entrada de año. Y Nevadictos vuelve en 2024. Un saludo. Feliz año, cuidado con las uvas.